Bueno a todos, soy Escardan de nuevo, estoy aquí para hacer una nueva reseña de un suplemento de un juego de rol. En esta ocasión, como sabéis, siempre que acabo una línea principal, en el caso anterior Dark Heresy con el manual del Inquisidor, suelo hacer una reseña de 5 anillos para separar las series. En este caso, pues voy a hablar de la Ciudad de las Mentiras. Además de esto, en teoría tendría que hablar del Reino de la Sombra, pero esperaba que estuviera ya el manual intermedio, que todavía no está, así que podría ser que la semana que viene no hablará de él, pero bueno, eso ya será otra cuestión. El caso, bueno, La Ciudad de las Mentiras fue publicado por la Factoría de Ideas, quiero recordar que en el 2001, y se hizo en un formato caja, con una caja bastante mala. Si no tenéis la caja de la Ciudad de las Mentiras y habéis visto o oído hablar de la caja de Orient Express, suele ser del mismo formato, de hecho salieron las dos en el mismo mes. Costó unas 8.000 pesetas de la época y ya os digo que es bastante mala, se rompe. Esta está reconstruida, no es la misma, pero está reconstruida. En fin, dentro de esa caja teníamos varios productos. La Ciudad de las Mentiras es un setting de campaña en el que nos van a describir una ciudad del Imperio, concretamente una de las más importantes, que es Ryoko-Wari, o también conocida como la Ciudad de las Mentiras, la Ciudad de las Historias o la Ciudad de las Murallas Verdes. De hecho, cada tomo tiene uno de los nombres de los como es conocida la ciudad. El problema que tuvo esta pequeña ciudad es que quizás las expectativas que puso con cualquier otro escenario de campaña o manual de 5 anillos fue muy grande y fue perjudicado porque la calidad de este suplemento es probablemente el mejor suplemento de la línea de primera edición, y casi que me atrevería a decir de casi cualquier edición, porque a mí, salvo libros muy puntuales como puede ser la guía de los grandes clanes de cuarta, pocos libros llegan a la calidad que tiene este. Pero en fin, el punto, ya os digo, de esta ciudad es que está basada en época pregolpe. Y aparte de la ciudad, el escenario básico que nos propone la propia ciudad es que los jugadores lleven magistrados esmeraldas. Habitualmente todas las ciudades de 5 anillos del mundo de Rokugan están dirigidas por magistrados, las muy importantes además por magistrados esmeralda. El caso es que la Ciudad de las Mentiras, en el momento en el que empieza el setting, es tan importante y han ocurrido ciertos acontecimientos muy recientes que han obligado al Imperio a mandar más de un magistrado esmeralda a la misma ciudad, algo que es excepcional. Ninguna ciudad tiene más de un magistrado. En el caso de, bueno, magistrado gobernante. Se puede hacer otra cosa, que es dirigir a un jugador sea magistrado y los demás formen parte de su, por así decirlo, de su grupo de investigadores personales. Pero quizás que un jugador tenga un mando tan alto a los demás puede ser incómodo para mucha gente, en muchos grupos. Yo, por ejemplo, soy un jugador que eso no me molesta, pero, por ejemplo, cuando yo dirigí esta partida, y hay mucha gente que no lleva bien eso de que un compañero tenga una posición de poder más elevada, algo que en parte también casa mal con 5 anillos, donde ese tipo de cosas se suelen dar, pero meramente es para advertiros. Bien, ¿cuál es el contenido principal de la caja? El contenido principal de la caja es este, en Introducción a Ryoko-Wari. Este pequeño manual no está realmente muy allá. Meramente nos van a radiografiar los elementos básicos de la ciudad, nos van a decir cómo utilizarla, cuáles son las tramas principales que podemos tener, nos van a hablar un poco de las dos aventuras que vienen en estos libros, que es la Guerra del Opio y el Yelmo de Yemon, no, el Legado de Yemon, perdona, no el Yelmo. Y también nos van a hablar como un poco cómo hacer campañas, cómo hacerlos, cómo hacer campañas alternativas, escenarios alternativos, cómo cambiar alguna cosilla. Es un pequeño manualcillo, ya os digo, tiene 6 páginas, no es muy allá, pero lo cierto es que este manual, por muy pequeño que sea, nos van a, por así decirlo, hacer una guía de lectura y de uso de los manuales más grandes. Viene a ser un pequeño guía de introducción, una pequeña sinopsis de lo que nos vamos a encontrar en el suplemento. Bien, ahora empezamos ya con los propios libros en sí. El primero de ellos es La Ciudad de las Historias. La Ciudad de las Historias es un libro extraño, porque directamente está pensado de que esto se le entrega a los jugadores cuando llegan. El Imperio, el campeón Esmeralda, ha determinado que los peligros de la ciudad son tan grandes que este es el informe que le dan sobre la ciudad que va a gobernar directamente. Es un informe detallado, escrito por 4 personas distintas,
que es un magistrado esmeralda, es una novela, es el informe, ¿cómo era? Era el informe el informe de un magistrado esmeralda, una novela, un libro de historia y la guía de la ciudad del visitante. Los 4 puntos de vista son distintos. Tiene el problema de que la información más veraz en el tiempo tiene 2 años, porque es el informe de la magistrada no anterior, sino que la anterior, porque como una de las cosas que tiene, y estos jugadores lo saben nada llega a la sociedad porque son destinados por ello, es que han asesinado al magistrado anterior, pues esta no ha podido escribir el informe, así que se tiene el informe de la anterior magistrada. La novela es de un habitante de allí que murió en extrañas circunstancias y principalmente y se hizo pública esa novela. El problema es que esa novela está publicada en el Imperio pero censurada, y los jugadores tienen la sección sin censurar de la novela. Bueno, parajes, no tienen el 100%, se presupone que sí, pero no la tienen. O sea, no está en 100% para leerla, o sea, es muy amplia. Después tenemos la historia de la ciudad, que es la guía de un historiador que vivió hace 200 años en la ciudad, está desactualizada, pero bueno, está bien para ver la circunstancia histórica que hay. Y por último está la guía como podría ser la guía del visitante, o sea, cuando tú llegas a Madrid o a Barcelona o cualquier ciudad del mundo, pues te dicen, esta es la guía de la ciudad, pues básicamente le entregan eso. Es curioso, las 4 cosas son puntos de vista muy diferentes y nos van a poner en situaciones distintas. Yo os digo, es recomendable y técnicamente obligatorio que unos jugadores que se quieren implicar en la campaña de Ryoko Owari y jugarla, por así decirlo, con el setting tal y como debe jugarse, este manual no solo lo tienen que tener ellos en la mano, sino que se lo tienen que leer. Es obligatorio de leer. El 90% de las cosas que tienen que hacer en la ciudad y para poder solucionar los problemas que tienen pasa por leerse este libro. O sea, ya os podéis imaginar entonces que la campaña no es un tema banal, no es algo que los jugadores puedan pasar o directamente no implicarse. O sea, quien quiere jugar esta campaña y, por así decirlo, quieran triunfar y quieran hacer las cosas bien y no caer, por así decirlo, en una espiral de meteduras de pata, tienen que hacer algo que muchos grupos y muchos jugadores no hacen, que es en parte estudiar y prepararse la partida casi como un narrador. Vuelvo a repetir que esto es para decir la partida básica si los jugadores quieren realmente disfrutar lo siento, y solucionar los temas que vienen. Bueno, la guía de contenidos. Lo primero, esta guía ya os digo que está pensada para los jugadores, así que lo primero es la carta de los magistrados esmeralda. En ella te van a venir todos los elementos que afectan a un magistrado esmeralda, como su jurisdicción, sus deberes, sus derechos, sus restricciones y todo ese tipo de cosas. Cosas como, por ejemplo, qué casos pueden investigar, cuáles no, qué se espera de ellos, qué pueden recibir, qué pueden reclamar. Pueden invocar, por ejemplo, que legiones imperiales o cualquier tipo de cosas. Yo os digo, por así decirlo, es su carta de lo que es, o sea, es lo que hace su cargo. Después nos va a venir una guía de información, que básicamente es describir las 4 fuentes que he contado antes. Después viene unas costumbres de la ciudad, cuál es la jerga propia de la ciudad, cuáles son sus costumbres locales, fiestas, como por ejemplo el día de la caza del jabalí, que el primer día de la temporada de caza, que caza el jabalí tiene unos derechos de caza superiores, porque abusar de la caza está mal visto. Por ejemplo, tienes una costumbre muy extraña, que es que todo el mundo lleva su propia taza de té. No, tú no bebes cuando tú vas a una casa o estás invitado, a ti no te sirven té en una taza cualquiera de que esté allí, no. Como es una ciudad escorpión y hay esto ahora es una costumbre, pero al principio era una costumbre práctica, ¿no? Porque había un montón de casos de envenenamiento. Entonces, para asegurar de que el anfitrión no te envenena, tú siempre llevas tu propio vaso. Y entonces hay un negocio y se hicieron unas leyes de estatus y tal detrás de este apartado. Ya os digo, vienen fiestas variadas. Tienes, por ejemplo, la ciudad, por ejemplo, tiene una enorme corrupción y tú no puedes dar un soborno tal cual, ¿no? Tienen sus leyes de cómo hacer los sobornos. Tienen un sistema de patronazgo, ¿vale? Para los mercaderes, que está oficial. Es oficioso, ¿vale? No es oficial, pero claro, como los nobles no se deberían de coger, pero sí es una parte muy importante. Digamos que tiene unas costumbres
locales muy extrañas, ¿no? También nos habla de los grupos de poder, como pueden ser los nombres, los oficiales contra incendios, ¿no? Porque una cosa que tiene la ciudad de Ryokogwari, por ejemplo, no tiene su propio cuerpo de bomberos, sino que para recortar presupuestos de la ciudad se eliminó. Entonces lo que son bandas vecinales que se dedican a proteger el incendio. Lo que pasa es que esto ha terminado casi a bandas callejeras que se dedican a controlar su propio territorio, cobrar sus propios impuestos o sus propios salarios. Se crea una guerra de bandas muy interesante, tipo como podrían ser mafias o ese tipo de cosas. La verdad está muy interesante. Esa parte, los jugadores, si se homenajean, fue uno de los temas principales de cuando yo dirigí la campaña. La verdad es muy divertido ver cómo se enfrentan a estas bandas criminales como si fueran pues Elion Ness. Queda muy bien, ¿no? Habla también de la guerra del opio, ¿no? Porque a ver, el cultivo de la amapola no está prohibido en Rokugan, hay que tener un permiso, pero no está prohibido en principio. Pero claro, es que como te dicen, es que la producción de Ryokogwari es suficiente, en un trimestre es suficiente como para mantener toda la necesidad del imperio durante un año. Y evidentemente se cultiva en otros lugares, más allá de Ryokogwari. Entonces, todo el mundo sabe que Ryokogwari es uno de los lugares, el lugar principal de producción de droga en Rokugan. Pues bueno, claro, tienes estos carteles de drogas, son varios carteles de varias facciones, ¿no? Principalmente facciones Unicornio y Escorpión, y sus carteles, pues tienes una guerra del opio, que de hecho eso va a uno de los libros. Después tenemos la guía de la ciudad, con todas las localizaciones de la ciudad, son muchísimas, ya os digo, creo recordar que eran... Bueno, no, juraría que eran más, bueno, vienen 30 localizaciones de interés, ¿no? Divididas en barrios, todas tienen bastante importancia, están descritas pues por estas 4 fuentes, lo cual tiene su gracia, ¿no? Lo divertido de esto es que cada uno de los lugares está bastante detallado, casi cada uno tiene su propia columna, solo en el manual del jugador. Es que luego del director de juego esta información viene duplicada de otra forma. Con lo cual, ya os digo, es tremendamente detallado, ¿no? Cuando tú tienes este grado de detalle, es que las historias vienen solas. O sea, es que tú lees sobre cualquier gilipollez o chorrada en este suplemento y rápidamente se te ocurre una serie de aventuras, no una aventura, una serie de aventuras solo basado en eso. Después tenemos la gente de Ryokogwari, ¿no? En el que nos van a hablar de todos los PNJs, los 55 PNJs oficiales, que los jugadores conocen su existencia. Luego hay unos poquitos más que los jugadores no saben su existencia cuando llegan a la ciudad, pero son importantes. Y después, claro, están todos los demás que el máster se invente. Pero bueno, aquí ya te digo que vienen todos divididos por clanes y por castas. Muchos de ellos son interesantes. A mí me llamó la atención porque, por ejemplo, es la primera vez que yo lo vi esto en un juego de rol, en el que hay un personaje que es homosexual, ¿no? Y tiene un problema por ello. Es la primera vez que yo veo un personaje homosexual en un juego de rol, la primera vez que lo leí. A lo mejor hay juegos anteriores, pero este fue el primer caso que yo observé uno. Hay personajes vienen personajes que están muertos, ¿no? Son casos abiertos, porque este libro, que ya os digo, es el dossier que se han entregado a los jugadores. Y los jugadores vienen con una serie de casos abiertos, porque esto ten en cuenta que es como jugar un CSI o algo así. Los jugadores son la policía del lugar y cada día se van a ir abriendo nuevos casos y tienen que ir abriendo vías de investigación y similares. Pero después, cuando los jugadores vienen, pues hay casos del magistrado anterior o del magistrado incluso anterior que están abiertos y no se han solucionado. Por ejemplo, hay un criminal, ¿no? que se dedica a hacer guerra de guerrillas. Hay un ladrón que se dedica a robar, tipo como podría ser el gato o el halcón maltés. Tienes casos preabiertos, ¿no? Y entonces, ya os digo, los jugadores tienen estos personajes, muchos de ellos tienen casos, vienen cosas que tienes que interrogar porque están relacionados, o eran sospechosos, o son sospechosos de otros casos que no están realmente abiertos porque no hay pruebas contra ellos, pero que se podrían abrir, ¿no? Es importante que los jugadores pueden sacar muchísima información y empezar a hacer investigaciones muy serias solo leyendo este libro. Por eso digo que es muy obligatorio. Vienen gente, por ejemplo, que te aconsejan, ¿no? Por ejemplo, te hablan de los propios hombres que trabajan algunos hombres que trabajan directamente, van a trabajar directamente para ellos, o personas que podrían estar cualificadas para puestos que los jugadores necesitaran. Después ya viene la sección 4, que es las amenazas al orden público. Son estos casos abiertos que ya os digo, que
Principalmente es los casos abiertos principales es el asesinato del anterior magistrado, del cual no se tiene ninguna prueba y que murieron sus guardaespaldas también en ello. Y claro, es un tipo que a medida que vas estudiando su historia es un caso muy complicado de resolver. De hecho, yo no sabría cómo resolverlo. Yo porque he leído los libros, pero no es evidente. Es muy complicado. Yo creo que no se puede resolver tal y como está. O sea, los jugadores son muy buenos. O bueno, el máster obviamente crea situaciones en las que puedan llegar a descubrirlo, pero propiamente dicho es casi un crimen perfecto. Es imposible de descubrir. Sobre todo porque hay tal cantidad de sospechosos que la investigación, probablemente los jugadores terminan encerrando o dándole carpetazo acusando a la persona equivocada. Después está Silencio, ¿no? Que es este personaje que es un guerrillero que se dedica a joder los suministros a la ciudad. Después tenemos un supuesto ninja. Y por último un ladrón extraordinario. Hay unos cuantos casos más abiertos, pero como no está... digamos que no estaba preparado el informe para eso. Entonces el caso está abierto, pero los jugadores se lo van a encontrar de cabeza. Eso lo vamos a ver en otro manual. Ya os digo, Ciudad de las Historias es el primer libro y ya os veis que es todo un imprescindible. A mí me encanta este pequeño librito. Sobre todo porque tampoco lo había visto, ¿no? Esto de que los jugadores tengan, por así decirlo, su propio manual, que directamente es que tienen, es el manual que se les entrega, no tiene ningún tipo de excusa. Bien, más cosas que vienen, sin ir a otros libros, ¿vale? El siguiente nos va a venir un plano del Imperio Esmeralda, tal y como era en primera edición. Cuidado, ojo, que esto ha cambiado. No es igual, se parece geográficamente similar, pero tiene cosas distintas con el cambio de las ediciones. ¿Veis? Y una cosa que tiene divertida este mapa es que por detrás viene hexagonado, con lo cual es un mapa que casi nos viene de más para dirigir Yokogwari, pero nos es muy útil para dirigir cualquier otra cosa dentro de 5 anillos. Yo que dirige una campaña militar de leones, este mapa vino muy bien, sobre todo por la parte hexagonada. Después tenemos un mapa que también tienen los jugadores de toda la ciudad. Es un mapa bastante detallado, a mí me gusta bastante. Creo que es muy acertado que después el otro suplemento de ciudad de primera edición no tuvo a este nivel. Ya os digo, mola bastante. Además tienen las localizaciones marcadas y todo premarcadas. Lo interesante de este sería conseguir una fotocopia para que los jugadores pudieran escribir encima. Y después viene esto, que es el diario personal de un personaje. Que esto es una de las pistas clave que podría permitir la solución del movidón que han montado sobre el asesinato. El problema es que los jugadores no tienen esto. Esto está oculto en algún lugar de la ciudad. Y los jugadores podrían llegar a conseguirlo. De hecho, si los jugadores hacen relativamente un par de cosas bien, podrían llegar a conseguirlo de forma directa. Es un poco complejo, porque es de este tipo de cosas que tienes que llegar a hablar con la persona adecuada y hacer una cosa muy concreta. Porque si no es muy complicado llegar a él. O sea, es un trabajo muy duro. Pero si haces eso, y en mi partida ocurrió que un jugador hizo eso, también un poco de jugatosis, por así decirlo, intermedia, pero bueno, lo hizo legalmente, no sabía que lo tenía, pero por así decirlo, forzó una situación que no tenía lógico por el clan que llevaba, el tipo de personaje que llevaba, las virtudes y efectos que llevaba. Forzó una situación que no tenía lógica, pero la verdad es que el tío lo clavó. Después tenemos la Ciudad de las Mentiras. La Ciudad de las Mentiras es una copia casi 1-1 del libro anterior, pero con una excepción. Esto está escrito desde un punto neutral por el diseñador del juego para ayudarte a ti a hacer la campaña. O sea, si el anterior libro es de obligación para los jugadores, esta es la obligación para el máster. El máster tiene que saber este libro casi al detalle. Yo, de hecho, tenía un pequeño suplemento de casi 40 páginas de transcripciones y de, por así decirlo, hipervínculos de la época a este suplemento. Porque yo os digo que es casi una obligación empollárselo entero. Para empezar, una cosa que tiene es que te habla de la verdad detrás de la Ciudad de las Mentiras, como qué hay detrás de la gobernadora, qué hay detrás de la guardia, qué hay detrás y cómo están organizadas las bandas callejeras. Vienen todas las bandas, sus nombres, sus oficiales, cómo están distribuidas, por qué, toda la realidad del opio, todos los casos abiertos, todos explicados, el por qué ocurren, qué hacen y qué no. Es verdad que llega a cierta pauta, o sea,
Hay alguna, concretamente el caso de sigiloso, ¿no? Te da pie esto es pues raro en este suplemento, pero hay un par de casos, 2 o 3 casos, que te da varias opciones para escoger cuál quieres que sea la correcta. Y que obviamente lo cambies respecto a lo que haces. Vienen, ya os digo, casos adicionales que los jugadores no son conscientes de su existencia, pero que existen y que los jugadores, a ver, si están muy avispados, muy despiertos, lo pillan a la primera, tal, y se tiene el libro anterior, pueden sacar que existen. Pero no es lo normal. Y por último tienes un caso exclusivo que está abierto, pero del que nadie es realmente consciente, porque se cree que es un caso archivado, resuelto con éxito, ¿no? Que realmente no lo está. El problema es que no hay documentación, porque es un caso muy antiguo. Entonces, el caso sigue abierto, pero nadie es consciente de que sigue abierto. Entonces, te da pie a cómo reabrirlo. Después tenemos, ya os digo, la agenda de Ryoko Wari. Hay diferencias con el anterior, ¿vale? Porque hay personajes muy cambiados. O sea, están los mismos cantidad de personajes, están los mismos personajes. O sea, uno a uno, incluso la misma destrucción. Pero hay un par de sorpresas bastante grandes. Vienen en parte sus estadísticas de casi todos, no vienen todos, pero el 99% de ellos sí que están. Y es curioso, hay una cosa curiosa de este personaje, ¿no? Que es la primera vez que vamos a encontrar en 5 anillos una referencia a una senda alternativa, ¿no? En 5 anillos primera edición no existía esto de las sendas alternativas, tener una senda de escuela suelta, un rango suelto, no existía. Sin embargo, en este libro es la primera vez que nos vamos a encontrar algo similar. Hay un personaje que tiene 2 técnicas de escuela exclusivas suyas, que puede enseñar sustituyendo un rango de escuela de la escuela del personaje. O sea, la primera vez que vamos a encontrar una regla que después derivaría a las sendas alternativas y las sendas especiales de tercera y cuarta edición, y en parte finales de segunda, lo tendremos aquí. Sin reglas oficiales, es un poco un pastiche, un pequeño pegote que está. Lo que pasa es que llega a tal nivel de inspiración y es tan buena la idea, y yo creo que tanta gente alabó esta idea, que esto luego se convertirá en una regla core del propio manual. Lo que pasa es que en este libro está muy esbocetado y es solo un personaje quien tiene esa opción. Y de hecho hay varios personajes en el libro que conocen esas 2 técnicas de escuela, porque obviamente esta tipa es una mentor. No digo nada que los jugadores no puedan saber, porque en el manual de los jugadores te dicen que esta tía diseña sus propias técnicas y las enseña. Ya os digo, vienen todos los jugadores en cómo hacer sus interpretaciones, cuáles son sus verdades. Por ejemplo, que un personaje es homosexual viene aquí y no viene en el otro, porque es una de las cosas que se tienen que investigar. Porque en una de las investigaciones es importante. ¿Y qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué casos podrían estar implicados? ¿Cuál es la verdad de que los jugadores pueden saber y están equivocados o acertadas? Yo os digo, es una descripción de 55 personajes muy buena. Después viene cosas que hacen en Ryoko Wari. Pues bien, viene un montón de ideas de campaña, de ideas de cosas, cómo dirigirlo. Por ejemplo, te dicen, por ejemplo, que no es una serie policíaca, pero sí lo es. ¿Ves? El puesto de Magistrado Esmeralda es otorgado al emperador del campeón Esmeralda y no tiene nada que ver con la habilidad de los magistrados sobre crímenes. Es un acuerdo político. Claro, o sea, los jugadores son una mezcla entre alcalde, pero hay un alcalde, y policía, pero hay policía. Los magistrados esmeraldas están ahí entre medios, o sea, se dedican a la investigación, pero no son policías. O sea, harían un poco más, un poco juez y abogado de la gente. O sea, es un caso, es básicamente, este capítulo es para indicarte las diferencias que hay entre un magistrado y un agente un agente del orden y un diplomático o algo así, ¿no? Yo os digo, nos viene una explicación más objetiva de los deberes de los magistrados minerales. No, ellos tienen la carta y esa ley de interpretación, pues esto te intenta decir cómo esas interpretaciones son reales. Vienen las reglas de popularidad, ¿no? El Ryoko Wari tiene una tabla de reputaciones y popularidad para los personajes que los jugadores se van a ir moviendo. Entonces nos vienen los principales grupos de poder y personajes que pueden afectar más importantes. O sea, luego los jugadores pueden pues ampliar facciones y personajes, ¿no? De hecho, es muy recomendable. Pero aquí viene la reputación básica.
de los PJs. Puede ocurrir incluso que si hay varios PJs magistrados, o que será lo lógico y lo que presupone el juego, pues hay personajes que están más hacia un lado o hacia otro. También te vienen cómo empiezan las reputaciones, porque las reputaciones, nada más llegar los personajes aquí, que tienen una reputación de base. Dependiendo de qué jugadores sean, de qué clan vengan, porque ellos ya les van a poner una etiqueta por ser de tal clan, pues empiezan de una forma u otra. Pues por ejemplo, mucha gente ve el magistrado anterior Grulla, pues todo el mundo tiene concepción de que lo hizo muy bien y que era muy bueno. Entonces los jugadores Grulla pues tienen unas cosas muy elevadas. Como es una ciudad escorpión, pues si es escorpión, pues mucha gente pues lo va a ver lógico y va a ver. Sin embargo, pues hay clanes que no les molen que estén y entonces empiezan con una reputación baja. Es curioso, ¿no? El cómo funciona. Esto es casi. Tiene un poco de faceta de gaming este punto, pero a mí la verdad me encantó. Hablan de cuáles son las lealtades entre los clanes, qué privilegios dan según qué rangos, y nos hablan del caso principal, que aquí bastante detallado, que es del caso del asesinato del magistrado anterior, pues con puntos dentro de la tabla de reputación, qué eventos, por así decirlo, se activan según la reputación en esas tablas. Y también nos vienen una pequeño guía de consejos para dirigir cosas que no sean de Magistrados Esmeralda, o sea, que sean gente para usar la ciudad como un lugar que los jugadores visitan a veces, o para jugar otras cosas dentro de la ciudad. Hay más casos, por cierto, y más ideas de aventuras. Esto era muy común en primera edición, en los bordes de las páginas. Es muy común ver pequeños casos o pequeños relatos de otras cosas que los jugadores pueden investigar o que pueden ocurrir. He de puntualizar que hay un caso importante que está muy explicitado en esto, que es una secta religiosa, la ciudad, que de hecho en mi campaña se convirtió en uno de los puntos principales de la campaña, la investigación de esta secta. Pero yo os digo, eso es algo que son 4 líneas puestas en un borde de una de las páginas. Viene la guerra del opio, vienen cosas de cómo meter a los Korat dentro de todo este asunto. Y una pequeña aventura que yo os digo es esta guerra del opio, que es una... No, perdona, el legado de Yemón. El legado de Yemón, que es una partida clave si se quiere jugar después la tumba de Uchiban, ¿no? Porque este es el plano que les va a llevar allí, que les va a permitir superar la tumba más o menos con éxito. Desde mi punto de vista no, pero hay gente que piensa que sí. El motivo de esta campaña es que los jugadores tengan una pista para poder superar con éxito esta. Yo me he leído la pista y me he leído la tumba y yo no encuentro la forma de superarlo con el mapa o sin el mapa. Pero bueno, es verdad que al menos te da una oportunidad de saber de qué puede ir cada uno, ¿no? Yo os digo, Ciudad de las Mentiras es el segundo libro de este suplemento, uno de los mejores libros de campaña y de aventuras que he leído en mi vida. Es muy bueno. Y por último tenemos ya la Ciudad de las Murallas Verdes. La Ciudad de las Murallas Verdes es distinto, ¿no? Básicamente vienen dos elementos principales. Por un lado, no, perdona, la guerra del opio también viene en el otro. El legado de Yemón es una aventura muy corta. Me he confundido, ¿vale? Mirando por encima. La guía de la ciudad de las murallas verdes es una guía completa de la ciudad, distrito por distrito. No está pensado para los jugadores, está pensado para el director de juego. Y es, ya os digo, una guía. O sea, en el anterior te hablaban de los puntos básicos, ¿no? Y de ideas de aventuras. Esto es una guía más... O sea, la típica guía de ciudad que podemos gachetir de ciudad que podemos encontrar en otros juegos es este libro. Es un libro de unas 60 páginas, os recordad, 56 páginas, en la que poco a poco nos va a enseñar barrio a barrio qué personajes encontramos, qué rumores tienen, qué ideas de aventuras puedes hacer en ellos, todas las localizaciones de interés. No, porque una cosa son los puntos de interés que vienen en los dos libros anteriores, que están relacionados con los casos o que son lugares que los jugadores, pero después aquí vienen aún más localizaciones, vienen descritos todos los barrios, cuáles son sus grupos de poder, qué personajes hay, qué localizaciones podría haber,
qué ideas de aventuras puedes hacer a ellos, qué tipo de aventuras pueden hacer en esos barrios, cuáles son sus rumores, sus costumbres, historia de esos barrios. Es un gachetir más al uso. Esto es lo que esperamos más con una guía de ciudad. Esperamos un poco más esto que lo anterior. Que lo anterior es un escenario de campaña y esto es la guía propiamente de la ciudad. No voy a explicar mucho más porque bueno, sería explicar muchas localizaciones. Muchas de ellas no tienen puntos, sino que están para que los coloques en cualquier lugar del barrio. Los rumores siempre vienen en estos formatos, que por ejemplo es decir, esto es casi como en el Cluedo, ¿no? Pues poner herramienta, familia, grupo. Pues por ejemplo, el opio de la familia no sé qué afectó al grupo tal. Pues para que tú los construyas. Es casi un constructor de rumores. Hablan de cosas que pueden encontrar o de eventos que pueden ocurrir. Todos los barrios y todas las localizaciones tienen una pequeña aventurilla en 3 frases pequeños, cuáles son los asuntos que les importan o los problemas que pueden tener los vecinos habitualmente allí. Básicamente es para que tú abras casos y crees eventos y acontecimientos en cada uno de los lugares sin tener muchos problemas. Yo os digo, es un libro que a mí me gusta, lo que pasa es que claro, comparado con los otros dos, que directamente es una campaña en sí mismo, pues es una buena ayuda, porque es obligatorio para entender los otros dos, pero claro, no tiene, no es, si los demás son de 10, este es de 8, entonces queda un poco perjudicado. Pero bueno, esto es todo lo que es esta ciudad. Después, en 5 Anillos tuvo una segunda ciudad, que es Otosanuchi, que es la capital imperial, pero como veremos es peor en otros puntos, y además la edición española es un atentado y directamente un insulto contra el creador de esa caja original. Pero bueno, ya sabéis, el siguiente vídeo, mi intención es que sea el Reino de la Sombra. Si ha salido os ha anunciado ya fecha definitiva de salida para el manual avanzado del Reino de la Sombra, será el Reino de la Sombra. Si no, podrá ser otro juego quizás cortito, o sea, de básico y poco más. Por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos.